Hola, bienvenido a tu canal Golpe Maestro. El día de hoy revisaremos tu libro de Matemáticas 2 de Espacios Creativos, la secuencia didáctica número 13. Construcción de polígonos de frecuencia. Se nos pide que leamos y contestes observando la siguiente tabla. Llena esta tabla con las respuestas que te ofrecemos. A. ¿Qué información representaste en el eje de las X? Los gastos agrupados, y en el eje de las Y, la frecuencia absoluta. B. ¿Cuántas personas representan la muestra? El total es 100. C. ¿De cuánto es el gasto más frecuente? Entre 45 y 170 pesos. Y el menos frecuente, entre 545 y 670 pesos. Página siguiente, polígono de frecuencia. Se nos pide que analices la información de la tabla y completa la columna marcada de clase. A. ¿Qué operación se realizó para obtener 107.5? Se espera que alguno de ustedes se dé cuenta de que el promedio entre 45 y 170. B. ¿Qué operación se realizó para obtener 232.5? La respuesta sería el promedio entre 170 y 295. Y C. ¿Qué representa la columna MC? Los promedios de las clases. Llena la tabla de esta manera si gusta ponerle pausa al video o tomar una captura. Número 2. En el histograma que representa los datos de la tabla anterior se marcan algunos puntos. A. Los puntos que se encuentran unidos por segmentos concuerdan con los que calcularon en la columna MC. Esta es una respuesta libre. B. ¿Qué diferencia hay entre el histograma y la gráfica que se forma al unir los puntos? La respuesta sería que identifiquen que una representa la frecuencia absoluta y otra la marca. C. Observa la gráfica de color rojo formada por segmentos. ¿Cuáles son las coordenadas del primer punto de la gráfica? La respuesta es 44.0. Y número 2, ¿cuáles son las coordenadas del último punto de la gráfica? 985. Continuamos. Secuencia didáctica 13, sesión 2. Interpretando datos en distintos contextos. Se nos pide que analicemos la siguiente gráfica y respondamos. A. La gráfica anterior es un histograma de frecuencias. Sí, aunque las columnas no están juntas. B. ¿Cuántos intervalos hay? La respuesta es 18. ¿Cuántos datos tiene cada intervalo? La respuesta es 4. ¿Qué información se presenta en el eje horizontal? El tanto por ciento del total que representa la población con respecto a la edad. D. ¿Qué información se presenta en el eje vertical? Las edades de las personas. E. ¿Qué diferencias hay con los histogramas de frecuencia que has realizado? El límite superior e inferior varía y la presentación de las gráficas. Siguiente página. Observa la gráfica y responde. ¿Qué datos consideras que se registraron en el eje X? Los pesos. B. Y en el eje Y, la frecuencia acumulada. C. ¿Cuántas personas reportaron su peso? 95 personas. D. ¿Cuál es el peso más frecuente? 75 kilogramos. Número 3. Observa la gráfica. ¿A cuántas personas se les hizo la encuesta? A 299. ¿Qué información se representa en el eje de las X? El promedio de los ingresos. Y C. ¿Qué información se representa en el eje de las Y? La frecuencia absoluta. Continuamos en la sesión número 3. Diferencia entre una gráfica de línea y polígono de frecuencia. Se nos pide que observemos esta tabla y observemos resolviendo la siguiente gráfica. A. ¿Qué representan los datos del eje X? El tiempo en minutos. B. ¿Qué representan los datos del eje Y? La distancia que ha recorrido. ¿A qué velocidad iba el automóvil en el minuto 1? La respuesta es 216 km por hora. ¿A qué velocidad iba el automóvil en el minuto 2? 120 km por hora. ¿Qué sucede del minuto 5 al 6? No se mueve el automóvil. ¿Y qué podrías decir del recorrido que hizo el automóvil? ¿Cómo imaginas que es el trayecto que recorrió? La respuesta es que tuvo velocidades variables. Continuamos. A. ¿Qué diferencia hay entre la tabla que usaron para construir la gráfica y la que necesitas para construir un polígono de frecuencias? La respuesta es que para el polígono se necesitó identificar las marcas de clase y para la gráfica del automóvil solo identificar las coordenadas. B. ¿Qué diferencia hay entre el procedimiento que se llevó a cabo para realizar una tabla para el polígono de frecuencias y la tabla que muestra la información del desplazamiento del automóvil?
La respuesta es que para el polígono de frecuencia se necesitó realizar una recolección de datos, contarlos, agruparlos, reconocerlos y marcas de clase. Y para el automóvil, solo la medición directa. C. ¿Qué información muestra cualquier punto de la gráfica del automóvil en comparación con algún punto del polígono de frecuencia? La del automóvil muestra un instante y el polígono una cantidad de personas. Continuamos. Se nos pide que generemos el polígono de frecuencia con los siguientes datos. Si gustas poner pausa al video o tomar captura. A. ¿Qué información representaron en el eje de las X? Los intervalos formados por datos dados. Y B. ¿Qué información representaron en el eje de las Y? La frecuencia de los datos. Esto sería todo por parte de la secuencia didáctica número 13. Esto fue Golpe Maestro. Hasta la próxima.